Bueno, estamos acá de regreso en su revista Palabra y Vida y como habíamos dicho antes de la pausa, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un pastor, un gran hombre de Dios de una trayectoria por muchísimos años, un hombre en el cual ha estado al servicio de nuestro Señor Jesucristo, un hombre en el cual ha sido destacado en diferentes áreas, pero sobre todo por escuchar la voz de Dios, un hombre en el cual como familia, como ministerio, tenemos mucho aprecio y es el pastor Denis Solís de la comunidad cristiana Elim. Pastor, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder estar en este medio. Es una bendición grande, Einar, estar una vez más aquí para poder compartir de esas cosas que el Señor nos ha dado para este país, para esta nación querida. Amén, amén, amén. Pastor, justamente quisiera que compartiéramos antes de entrar un poco a lo que Dios ha depositado en su corazón y que estuvo compartiendo la semana pasada con muchos pastores y en redes sociales, esto lo estuvo compartiendo, pero quisiéramos que compartiera un poco acerca de aquellos que nos están sintonizando por primera vez o no saben quién es el pastor Denis Solís, que usted pudiera compartir un poco acerca de quién es el pastor Denis Solís en todo este tiempo que ha estado en trayectoria ministerial, cuántos años usted tiene de estar ya en los caminos de nuestro Señor Jesucristo y la labor que usted ha estado realizando como pastor. Bueno, la realidad que en lo personal casi no me gusta hablar de mí. Sí. Definitivamente, casi no me gusta hablar de mí. Solo soy alguien que le sirve al Señor. Amén. Y esto lo hago porque ustedes y yo sabemos que la gloria tiene que ser para el Señor. Amén. Amén. Si alguien quiere saber acerca de uno y del ministerio, pues lo que les puedo decir es que tengo 34 años de ministerio. Wow. Lo inicié en septiembre de 1987. Wow. Como un predicador de campañas. Inicié mi pastorado en el 88, hace 33 años. Wow. Y hace 32 años recibí mi primera credencial de las Asambleas de Dios. Hasta ahí vamos a llegar. Pastor, pues nos gustaría que compartiera un poco acerca de lo que Dios ha depositado en su corazón sobre tiempos de ayuno, en el cual quién mejor que usted que lo compartiera de lo que la semana pasada usted compartió y que hoy usted pueda compartir con toda la audiencia de Canal 21. Bueno, es un hecho que pienso yo que la audiencia tiene que entender que esto no es una exclusividad de nadie. Claro. Esto es algo de Dios para su pueblo en especial, pero que jamás va a pasar por alto de que un mensaje de esta naturaleza no vaya a afectar, en este caso, la nación. Yo he venido recibiendo un sinnúmero de mensajes, de visiones, de palabras proféticas desde hace ya años. Con esto no quiero decir que sea profeta, porque no me considero tal. Pero como dijo uno de esos hombres de Dios en la antigüedad, andaba detrás del ganado de mi tata, dice, cuando el Señor me agarró, dice. y me llamó, dice. Entonces, sucede que eso me pasó a mí. Okay. Eso me pasó a mí. Yo soy un campesino 100%. Soy de pueblo. Y por eso hablo así con esa frase de tata. Pero bueno. Entre las cosas que el Señor pues me ha dado, solo quisiera hacer un recuento de las últimas 8 visiones que he tenido. Claro, para llegar a lo del porqué de los 21 días de ayuno. Claro que sí. Específicamente en el 4 de enero del 2018, nosotros como ministerio hacemos todos los años un evento profético. Iniciamos el año siempre con ese evento profético, declarando en fe, declarando en fe la bendición de Dios sobre la iglesia, sobre la nación.
Pero sucede que exactamente el 4 de enero, ¿y por qué 4 de enero? Porque nosotros los primeros 12 días del año los llamamos los 12 meses del año. O sea, 1 de enero equivale a enero, 2 de enero equivale a febrero, 3 a marzo, 4 a abril. Entonces ahí me quedo, solo como ejemplo. El 4 exactamente tenía ministrando a un siervo del Señor, y después de que él ministró, el Señor me mostró una visión. Fue una de las últimas visiones que yo he tenido. Pude ver cómo una nube negra comenzó a cubrir la nación. Y después, cuando yo le pregunto al Señor de qué se trata eso, el Señor me dice, es luto que viene para la nación. Y le digo, Señor, ¿pero por qué? Y en eso la visión cambió. Y comencé a ver gente que corría por todos lados. Pude ver de una manera que no sé cómo explicarlo, pude ver en diferentes ciudades cómo gente corría y vi sangre derramada en las paredes, salpicadas de sangre, y calles muy solas. Y cuando eso pasó, entonces yo le pregunté al Señor de qué se trataba, y me dijo, esto que viste se cumple en abril. Eso fue el 4 de enero del 2018. 4 de enero para nosotros el ministerio representaba abril del 2018. Y entonces sucedió eso, y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando ya entramos en esa situación de crisis social, en abril del 2018, cuando ya estaba la situación esta de los estudiantes y toda esa cuestión ahí, yo me mantuve orando al Señor y diciéndole, Señor, ayúdanos. Yo sé que lo mostraste el 4 de enero, lo mostraste, pero Señor, ayúdanos, por favor. Le oraba mucho al Señor, inclusive fui a diferentes lugares a orar. Oré en diferentes lugares, inclusive oré en lugares donde habían barricadas, oré en lugares donde estaba la policía. Es decir, en cualquiera de ellos yo oraba por la policía, oraba por todos, porque yo soy un pastor. A mí la parte política me tiene sin cuidado, no nada tengo que ver con eso. Yo hacía mi labor, ¿verdad?, como un siervo de Dios. Y en abril del 2018, cuando esté esa situación, entonces el Señor me mostró otra visión. Me mostró una visión casualmente por la zona de Multicentro Las Américas. Yo miraba que venían así como pelotas de fuego. Y caían sobre las calles. Y miraba cómo los adoquines inclusive brincaban de los estallidos que pegaban aquellas bolas de fuego. Y después de eso miré cómo gente andaba buscando en los basureros qué comer. Y pude ver inclusive con los perros en la basura y la gente buscando qué comer. Y yo le dije, Señor, ¿y esto qué es? Y me dijo el Señor, estos son parte de los juicios que vienen, y viene hambre. Pero antes de eso, me dijo el Señor, vienen 2 pestes, y una de ellas será declarada pandemia. Eso fue en abril del 2018. Wow. Y ustedes saben, la pandemia a finales del 2019 comenzó en China. Sí. Y fue declarado pandemia, creo que como por enero o febrero, por ahí del 2020. ¿Verdad? Y se cumplió. Entonces eso ya me llamó la atención, ya me tenía, digo, Señor, me estoy acomodando para... Yo casi que le decía, ¿por qué yo? Como un humorista por ahí, ¿verdad? ¿Por qué yo? Ajá. Pero de hecho el Señor no me respondió nada de eso. Y después, ya en junio del 2018, estoy viendo mis notas porque no quiero equivocarme en eso. En junio del 2018 tuve otra visión donde vi que un cazador con arco y flechas disparaba flechas a animales, venaditos, inclusive vi unos animalitos como peligüey. Y yo miré que desde cierto ángulo él disparaba las flechas y mataba animalitos. Pero de repente vi como que corrieron así la escena que yo estoy viendo, y pude ver que de otro lado, de una parte alta, estaba un personaje angelical, grande, también tenía un arco, y agarró una flecha, la sacó, entesó y disparó. Y yo vi que cuando la flecha iba,
como fue algo como en cámara lenta, prácticamente lo miré. Vi que la flecha de repente hizo así como una pequeña explosión y salieron 5. Y vi que una de ellas traspasó por el centro, por la espalda al cazador, y vi que las otras 4 pegaron en la casa que yo vi era la casa del cazador. Pero hasta ahí. Y yo a esa visión le puse el cazador que se vuelve presa. Casualmente por eso le di ese nombre. Eso fue en junio del 2018. En julio del 2018 vi del este, es decir, de la costa caribe nuestra, vi que venía, yo miré un avión inicialmente, un avión, digo yo, viene un avión, pero conforme contemplé la visión, miré que ya no era un avión, miré que era un águila grande, pero del tamaño de un avión grande, de esos aviones de pasajeros, Sí. grande. Y yo sentí cierto temor al ver el animal, y vi que se dejó ir muy serena sobre un bosque que estaba, pero eso era una belleza natural lo que había ahí. Y vi entre el bosque que había un árbol grande, pero grande, tenía una copa, pero enorme. Vi que esa águila llegó y pegó con el pico, picoteó, y aquel cojollo, aquella copa de árbol, se quebró. Y cuando se quebró, lo agarró con las garras y lo levantó y se lo llevó en dirección norte. Pasó. Pero yo me sorprendo al ver que después de esa águila venían varias águilas, siempre de la parte este, y comenzaron a irse sobre ese bosque y quebraban como la primera águila, quebraban las copas de los árboles, los cojollos que nosotros decimos, y caían y se los agarraban y se los llevaban en dirección norte. Lo curioso que yo vi en esa visión es de que eso fue en julio del 2018. Lo curioso es de que yo vi que esas águilas tenían plumajes de diferentes colores. Okay. Pasó. A mí me han preguntado qué significa eso y yo le dije al Señor, dame entendimiento, y sí, me dio entendimiento el Señor, pero a su tiempo eso se verá. Y me dijo el Señor, la interpretación de esto está sellado solo para ti ahorita, pero a su tiempo se verá y la gente lo entenderá. Pasó. Entonces pasó en el 2020, fue que tuve estas últimas 4. El del campo que yo hablo, que compartí el 24 de septiembre, creo que fue, compartí acerca de ese campo árido donde yo fui llevado. Yo vi que salí de una zona como poblada, bonita, pero llegué a un campo que era árido, como esos lugares que presentan de África, así áridos, que solo se mira como muerte, ¿verdad? Y yo entré y a ese lugar volteaba a ver y vi como el viento soplaba y levantaba torbellinos de polvo. Y todo árido, todo seco aquello. Y en eso que estaba ahí comencé a sentir temor. Pude percibir la presencia maligna en los aires, en todo el lugar. Y cuando estaba apreciando eso, comencé a oír el ruido, un movimiento como de ejército que venía. Y entonces yo volteaba a ver para todos lados, a ver qué pasaba, pero no miraba nada. Y de repente en el mundo espiritual yo vi lo que eran. Eran legiones de demonios que venían marchando, y me dijo el Señor, este campo donde estás ahora mismo es Nicaragua. Wow. Y este campo está siendo entregado en manos de demonios. Y me dijo el Señor, he aquí te lo doy a conocer, porque te he puesto como atalaya, para que hables y no temas. Hay otras palabras de eso que yo me las reservo de lo que me dijo el Señor. Dijo alguien por ahí, me reservo el derecho de hablarlas. Y entonces me dijo el Señor, habla y no temas. Pasó. Después tuve otra visión, y es donde fui llevado una madrugada, como a eso entre las 3 y las 4 de la mañana, fui llevado sobre el aire, y de repente vi los pueblos, varios pueblos de Nicaragua. Yo los vi a la misma vez por un lado y por el otro. Yo estaba en una altura que yo podía ver los pueblos,
y como que me acercaba, como que miraba, como que había una especie como zoom, ¿verdad? Que me acercaba a ver las calles desoladas, abandonadas, todo. Y cuando eso estaba pasando, de repente a la distancia miré que alguien pasó como volteando a ver que quién le miraba. Y yo sabía que la gente se había ido de los pueblos y habían quedado solos. Entonces, cuando eso pasó, yo le dije, Señor, ¿y esto? Y comencé a oír la marcha de un ejército grande, pero ya no eran demonios, porque yo los pude ver que eran soldados. Los vi que eran soldados. Venían, traían una vestimenta oscura, como un azul oscuro, más o menos. Y cuando yo vi aquello, yo dije, Señor, ¿y esto? Y de repente se levantó sobre una montaña pero grande, grande, se levantó un número. Hasta este día, yo quisiera entender ese número, pero el número decía 11 fleca, a ver, era, no, 19, 11, así, 11, 19, así estaba, 11, 19, primero estaba el 11 y después el 19. Yo quise entender como una fecha, sí, eso, pero no me atrevo a decirlo, tal fecha, porque para mí ese 11, 19 es noviembre 19. 2019, sí. Porque inclusive a mí se me vino a la cabeza 12 días después de las elecciones. A mí se me vino a la mente, eso se los confieso, pero no puedo decir nada. Usted vio 11 fleca 19. Y yo dije en mi mente, noviembre 19, 12 días después de las elecciones. Ok, pasó. Tuve esa visión. Y hace unos meses, mientras estábamos en un ayuno, una sierva de Dios se levantó de donde estaba orando y me dice, pastor, quiero decirle esto, usted ya lo recibió del Señor, número 1. Número 2, solo voy a confirmarle para que no deje de hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Dígame, eso fue hace 4 meses. Dice el Señor que Él te ha puesto por atalaya en Nicaragua y que no puedes callar porque Él te muestra a ti cosas que debes hablarlas. Si te las muestras porque debes hablarlas. Y dice el Señor que ya te lo dijo una vez y te lo vuelve a decir, no temas, porque yo voy delante de ti. Producto de eso, una tarde estoy orando ya para iniciar un programa de oración que tengo todos los días. Tengo altar de oración en vivo y tengo también los sábados un altar de adoración. Y mientras estaba en ese momento orando, ya listo para iniciar el programa, me dijo el Señor que promoviera 21 días de ayuno. Promueve 21 días de ayuno, me dijo el Señor, que terminen un día antes de la elección. ¿Ya? Promueve 21 días de ayuno. Habla, voy a ponerte pueblo que va a ayunar, porque hay fuerzas de demonios sobre la nación, pero le voy a dar la victoria a la nación. Amén. Han ayunado, han orado, y esto es lo último que se va a hacer en estos días. ¿Sabe? No me lo están preguntando. A estas alturas ya tenemos gente casi por todo el territorio nacional unidos para el ayuno. Iniciamos este domingo. No estamos promoviendo absolutamente nada que tenga que ver con política. Vamos contra la fuerza del diablo. Amén. Vamos contra la fuerza de los demonios. Amén. Los demonios tienen que entender que Nicaragua nos pertenece a nosotros, no a Satanás. Amén, así es. Entonces, eso es lo que recibí del Señor. Y hay muchos pastores que ya inclusive me han escrito y todo, pastor, las orientaciones. Y vamos a dividir en 3 partes ese ayuno. Los primeros 7 días tenemos como modelo la oración de Nehemías, capítulo 1, verso 3 al 11. Y todas las acciones tomadas por Nehemías para la restauración de la seguridad de Jerusalén. Pastor, ¿qué tiene que ver eso, ese contexto? No, nosotros vamos a tomar como modelo para traer la seguridad a Nicaragua. ¿Verdad? En la segunda semana, que toca del 24
al 31, del 24 al 30 más bien, 24 domingo a sábado 30, ahí es donde estaremos tomando acciones de dominio sobre el territorio. ¿Ya? Y en la última semana será semana de adoración, altares de adoración en todo el país. Amén. Espero en el Señor que los ministerios de alabanza, los pastores, como ya se han estado comunicando conmigo, esos últimos 7 días serán altares de adoración para entronar a Jesucristo, terminando el 6 de noviembre. Wow. Entonces, la primera semana va a ser dedicada a... Es de humillación. Humillación. Es de humillación. La segunda semana... Es para tomar acciones en el territorio. Amén. De conquista en el territorio. Y la tercera semana de adoración. 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 Ese es el programa que tenemos. Pastor, qué interesante, y usted que nos está viendo, sintonizando en este momento, el pastor ha sido muy enfático en lo siguiente. Esto es lo que Dios ha depositado y ha mostrado. Y esto es meramente espiritual. Y déjame decirte lo siguiente. Lo que el pastor Denis Solís, Dios le ha puesto en su sentir, si ustedes miran, se une al esfuerzo de diferentes ministerios que han estado declarando tiempos de ayuno, de intercesión, de altar. Y si usted mira algo muy específico, Dios ha estado llamando a su iglesia a levantar vallado de ayuno, de oración, de adoración y de exaltación a Dios. Dios, como hemos venido declarando, tiene el control de esta nación. Y como el pastor Denis Solís mencionaba, esta nación le pertenece a Jesucristo. Y toda hueste de maldad, toda brujería, hechicería, encantamiento es derribado y deshecho, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que ha estado mandando a hacer? Ha estado mandando a levantar ese pueblo, esos guerreros de Dios, en ayuno, en intercesión, en búsqueda continua de Dios, para que todo aquello que espíritu inmundo que se ha estado moviendo en la hueste celeste sea deshecho, derribado en el nombre de Jesús, y la luz de Cristo sea reinando en esta nación. E interesante, porque era cuando el pastor estaba compartiendo todo lo que Dios le ha venido mostrando desde el 2018, ¿verdad? Y todo ello, Dios ha estado hablando a su pueblo, Dios ha estado hablando a su iglesia, y sencillamente lo que ha estado mandando a hacer es en esta búsqueda continua delante de Dios. Y usted escucha muy bien, no es casualidad alguna. Estamos saliendo de 40 días, pero la próxima semana inician otros 21 días. Terminan los 40 el 30 de octubre, pero hay otro pueblo también unidos en esa cadena que no estamos dejando sin la continua protección, que es a través del ayuno, de la oración, de la adoración, de la exaltación de Dios. Así que déjame decirte, creemos que esta nación, como lo hemos venido diciendo, será transformada por el poder de Jesucristo. No ningún nombre, no ninguna persona, más que el poder de Jesucristo. Y esto, por eso les invitamos. Si usted no se ha unido a un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, lo puede realizar. Y pastor, una pregunta. Usted mencionaba que en esos 21 días, cada semana tiene un propósito específico. Aquellos hermanos que nos están viendo en este momento y nos dicen, ¿cómo puedo yo orar? Va a haber cada uno en su iglesia, en su casa, va a haber en algún momento en el que se pueden congregar, o todos a través del hogar van a estar orando peticiones específicas que hay por esas peticiones durante esas semanas, durante esos días. Tal vez algunos hermanos los que nos están viendo nos dicen, me gustaría saber un poquito más, o solamente el ayuno y estar orando. Bien, gracias por la pregunta. Algo que considero, voy a decirlo así, de especial atención. Nosotros ya tenemos establecido cada tiempo, ¿no? Cada semana del ayuno. Y estos altares que vamos a levantar en todo el país es en los hogares. Nadie tiene que andar haciendo nada en las calles, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ya está claro contra quién vamos. Ok. Entonces, el último día
igual que los otros, pero el último día va a ser tan especial que inclusive pienso pedir a algunos pastores en cabeceras departamentales que se busquen la manera como proyectar sus altares de adoración y que se puedan pasar en vivo. Ahora es tan fácil. Yo me recuerdo en los 80 cuando aquellas cruzadas vía satélite, tantas cosas que se hacían. Ahora solo es tener una cuentecita en el Facebook y ya. Y si tiene datos mucho mejor, pues. Entonces, nuestros altares de oración serán desde casa. Desde casa. Nuestro altar de adoración será desde casa. ¿Verdad? Y lo que queremos con todo esto es que se levanten los altares en cada hogar nicaragüense. Definitivamente. Porque desde los hogares es que vamos a combatir las fuerzas del mal. Y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la victoria. Detalles, orientaciones sobre acciones y actos proféticos que vamos a hacer. ¿Ok? Mi número es el 8267-5329. Pueden comunicarse conmigo. Los pastores se están comunicando conmigo. Mire, este es el tiempo donde estoy conociendo pastores que yo nunca los había oído mencionar. Y me están llamando, pastor, estamos unidos. Y me han dicho, no vamos a hacer un día, vamos a hacer los 21 días. No vamos a hacer un día, vamos a hacer 7 días. Hay un pastor que me dijo, pastor, voy de frente con usted, me dice, contra las fuerzas del mal, nosotros vamos a hacer 7 días, pero pasados. Wow. Digo yo, ni yo había pensado hacerlo. Pero sí vamos a estar los 21 días nosotros. De hecho, nosotros vamos los 21 días. Entonces, nuestra iglesia no podemos decir que va a estar abierta, porque yo tengo cerrado el templo ahorita, por evitar aglomeración. Entonces, no vamos a abrir el templo. Cada quien va a tener su altar en su casa. Si el pastor se une con su gente en su templo, que lo hagan en su templo. Y verdad, y dije la orientación de todos los detalles, porque vamos a ir llevando bíblicamente lo que vamos a hacer. Entonces puede comunicarse conmigo al 8267-5329 para que los pastores reciban la orientación. Wow. Qué precioso, ¿verdad? El poder ver todo lo que el Espíritu Santo le ha dado a través de, estamos hablando de 2-3 años, ¿verdad? El 18, 19, ha venido ya Dios dando las estrategias de oración para el pueblo, y me impacta ver algunas cosas de lo que usted decía, las entiendo, otras no, pero lo que Dios está mandando, más que usted ahorita se vaya a dar una jaqueca tratando de tener la interpretación, es la obediencia. Y lo que Dios está mandando a su pueblo es, en un llamado, como lo hizo el rey de Nínive, a todo el pueblo a buscar la presencia del Señor. Y creo que ahí tenemos que correr todos, porque los únicos beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Nosotros. Así es. Amén. Así de sencillo. Pastor, nos gustaría, antes de terminar, que usted pudiera realizar una oración por Nicaragua, por los hermanos que nos están viendo, pero también una vez más invitar al pueblo, a aquellos que no se han unido en estos tiempos de ayuno, en estas cadenas de ayuno, de oración, hágalo. Sencillamente Dios ha estado levantando hombres y mujeres, así como el pastor Denny ha estado mencionando, atalayas, gente que está vigilante, escuchando la voz de Dios para ejercer las orientaciones que Él ha estado mandando. ¿Y qué le quiero decir con esto? Sabemos que Nicaragua lo mejor está por venir, pero ¿sabe quién tiene la llave y la clave de eso? Cada uno de ustedes, usted y nosotros, a través de esa búsqueda continua de nuestro Dios. Y como mencionábamos, no es casualidad alguna que estemos en estos tiempos de 40 días de ayuno. No es casualidad que antes de estos 40 días de ayuno otros hermanos han estado teniendo tiempos de ayuno. No es casualidad que estamos en los 40 días de ayuno, se están 21 días de ayuno, Dios está mostrando más de ayunar, y no es casualidad de que Dios lo que está mandando a hacer es a su pueblo a levantar esas armas espirituales que son las más poderosas del mundo, que es el ayuno, la oración, la búsqueda continua de nuestro Dios. Así que les invitamos a que se una el pueblo en esa búsqueda continua delante de Dios para ver la transformación que solo Jesucristo
puede realizar. Pastor, no sé, antes de orar, algo que usted quiera compartir con nuestra querida audiencia, ¿verdad? Y posteriormente cerrar este tiempo en oración. Bueno, considero pertinente, Sí. por lo que se está dando, de que todos debemos cobrar conciencia Sí. de que la lucha, la batalla, debemos presentarla en el plano espiritual. Si nosotros nos ponemos a guerrear de otra manera, Así es. posiblemente el Señor no nos vaya a respaldar. Así ni más ni menos. Pero sí estoy seguro que el Señor va a respaldar que batallemos contra las fuerzas del mal. Amén. Él dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y nada les va a hacer daño. Entonces, si nosotros creemos a esa palabra, podemos guerrear contra el mismo infierno y el infierno tiene que retroceder. Amén. Porque estamos bajo la autoridad del Señor. Entonces, invito a la iglesia a despertar. Un detallito que se me iba de lo que recibí del Señor, es que el Señor nos habló que estos 40 días de ayuno que tiene en enlace, que muchos nos hemos unido así en nuestras casas o en tiempos de oración, y esto que vienen los 21 días, y muchos otros ministerios tienen ayunos, intercesiones. Hoy en la madrugada estuvimos con el Ministerio de Asambleas de Dios intercediendo por la nación, muy de madrugada. Y todo esto está trayendo un gran despertar por el que le hemos pedido a Dios. Amén. Le hemos pedido a Dios un gran despertar, entonces ha llegado el momento de que lo podamos materializar, verlo, disfrutarlo. Amén. En carne propia, ver un gran mover de Dios, y les aseguro que viene un movimiento de salvación, pero sí, tan fuerte sobre Amén. Nicaragua. Amén. Hemos visto conversiones de miles de gente, centenares de gente, decenas de gente en los casos más. No tuvimos resultados, decenas de gente entregándose al Señor. Pero lo que viene para Nicaragua, por la promesa de Dios, que no se me va a olvidar, 1988, Morris Cerulo, que lo tuvimos acá en Nicaragua. Cuando Dios lo usó, creo que ya pasó a la presencia del Señor este siervo. Morris Cerulo. Sí. Creo. Ese hombre de Dios dijo que vendría el tiempo cuando los que estábamos en esa conferencia que él impartió, dice, ya van a ser adultos, pero el Señor los va a usar para traer un gran mover a esta nación. Y dijo que esta nación sería vista en el mundo por el gran mover, por el gran avivamiento que vendría. Amén. Wow. Entonces han pasado 32 años, 33 años después de eso. Amén. Entonces creo que llegó el momento de ver un gran despertar en la nación. Amado Padre, Señor, en esta hora quiero agradecerte la oportunidad que nos das para poder hablar de estas cosas que no son sino los negocios de tu reino. Amén, Padre. Y en los cuales es necesario que estemos involucrados, desde los llamados al ministerio hasta, Señor, la feligresía en general. Creemos firmemente, Señor, que ha llegado el momento en que tú mostrarás de tu poder y de tu gloria sobre esta nación mucho más grande de lo que has hecho en décadas anteriores. Señor, te agradecemos por tus visitaciones y te agradecemos desde ya ese gran mover donde en un mismo día toda la nación, Dios mío, mirará tu mover, mirará tu poder, y veremos, Dios, que la sanidad tuya vendrá a pesar de que el mismo desvío, el mismo extravío, el pecado, la idolatría, la brujería, la hechicería, eso atrae los juicios divinos. Aún por encima de esto creemos que tu misericordia es grande. Y vamos a ver, Señor, el mover tuyo, poderoso, Amén, salvador, aleluya, moviéndote en nuestra familia, en nuestros hijos, en cada nicaragüense. Y una vez más tu gloria se dejará ver en esta tierra bendita para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias. En tus manos de amor nos depositamos. Amén. Amén, Y amén, amén. Pastor, gracias por acompañarnos. Usted